¿Qué es lo que hace que una persona aparentemente normal pierda la cabeza y empiece a matar a gente? ¿Qué es lo que motiva a cierta gente a empezar a matar? Esa es una pregunta que viene muy al caso de hoy porque voy a hablaros de los crímenes de Sofía Zhukova, una asesina en serie rusa que empezó a matar a la edad de 66 años. Si habéis visto el título y conocéis el caso de Tamara Samsonova, aunque ella también sea una abuela asesina en serie, ella no es la más mayor, la que más edad tiene es Sofía. Como pequeño inciso antes de empezar, he tenido que grabar este vídeo 2 veces. La primera vez que lo grabé me salió como el puto culo, sinceramente. Estaba el ángulo súper torcido, la luz súper naranja, se escuchaba súper bajito. Bueno, fue una catástrofe, me desanimé un poco y he tardado un rato largo en volver a grabar, pero bueno, aquí estamos. Dicho esto, al caso. Sofía Zhukova nació en 1939 en un pueblo pequeño en la región de Nizhny Novgorod. Su familia era pobre, como todas en esta época, y no tenían mucho interés porque su hija fuera al colegio y recibiera una educación. Ella tampoco tenía mucha pasión por ir al colegio, así que solo hizo 2 años de primaria y ya. A consecuencia, casi no podía leer ni escribir y se pasó la mayoría de su infancia y adolescencia trabajando en el terreno de la familia cuidando el huerto. Esto la verdad no me parece nada raro para la época que era, siendo la Unión Soviética stalinista, había bastante pobreza y represión y no me sorprende que los padres priorizaran el trabajo manual frente a recibir una educación. De hecho, Sofía empezó a trabajar oficialmente con 16 años en cualquier tipo de trabajo manual que podía encontrar. Como no tenía formación académica, no podía aspirar a más, pero estaba en buena forma física y se dice que era igual de fuerte que cualquier chaval de su edad. Con 20 años se mudó a otra región del país, a un pueblo un poco más grande, pegado a la ciudad de Khabarovsk, que se llamaba Berezovka. Ahí conoció a su marido, tuvo 2 hijos y empezó a trabajar en un matadero de cerdos como carnicera. Sofía no es que fuese mi simpatía, pero no se llevaba particularmente mal con nadie. Era una mujer normal, vivía una vida tranquila con su familia y iba mucho a su rollo. Pero su vida normal terminó en 2005 cuando falleció su marido. No se sabe qué le pasó exactamente a esta señora, si fue la muerte de su marido que le afectó tanto psicológicamente, pero después de esto su personalidad cambió de forma drástica. Se volvió súper temperamental y tenía la mecha cortísima. Le contestaba fatal a todo el mundo y de repente les cogió asco a los niños, en especial a los que jugaban en el patio haciendo ruido. De hecho, los vecinos la habían oído decir perlas como "me los voy a cargar" o "los voy a reventar", refiriéndose a los niños. La cosa es que esto es algo que diría cualquier vieja cascarrabias y nadie la tomó en serio, pero esta señora cumpliría con lo que dijo. El 14 de diciembre de 2005, Anastasia Alexeyenko, una niña de 8 años, volvía a casa del cole con una amiga. Cuando las chicas llegaron al portal de Anastasia, la amiga se despidió y se fue a su casa. Anastasia se quedaba con sus abuelos los días de cole y cuando sobre la 1:30 la niña todavía no había vuelto a casa, el abuelo decidió llamar a la amiga a ver dónde estaba su nieta. La amiga le dijo que la última vez que la vio se despidieron en el portal y no la ha vuelto a ver desde entonces. El trayecto del portal a la casa era literalmente subir un piso, entonces cuando el abuelo oyó esto supo inmediatamente que algo estaba mal. Llamó a la policía enseguida y empezó la investigación. Se descartó que Anastasia hubiera huido de casa porque tenía muy buena relación con su familia y nunca la castigaban severamente. Y bueno, porque también tenía 8 años, no tenía motivos para huir ni a dónde. Al día siguiente el abuelo pudo hablar otra vez con la amiga y esta le contó un detalle interesante. Cuando llegaron al portal no estaban solas, estaba una vecina que subió al mismo tiempo que Anastasia. Era una señora que ya las había regañado anteriormente por quedarse hablando en el portal haciendo ruido y las amenazó con cortarles las manos y las cabezas. ¡Qué señora más simpática!, ¿no? La investigación siguió su curso y como posible testigo llamaron a Sofía Zhukova para hacerle una entrevista. Sofía les contó a los investigadores que al parecer se llevaba súper bien con esta niña y que Anastasia solía ir a visitarla a su casa, pero en secreto, por si se enfadaban sus padres. Desde que falleció su marido no volvió a subir, pero aún así se tenían mucha confianza y se hablaban si se veían por la calle. Según ella, el día de su desaparición, la niña subió las escaleras, pero otras niñas la llamaron desde la puerta del portal y Anastasia salió corriendo a la calle a verlas. Después de eso, no se la volvió a ver. Los abuelos de Anastasia se quedaron un poco rayados con esta explicación porque sabían al 100% que eso era mentira. La niña jamás había ido a ver a esta señora a su casa, ni eran amigas ni nada por el estilo. No entendían por qué esta señora habría mentido con algo así, pero la cosa se quedó ahí porque no le pudieron sacar más información. Hacia los finales de diciembre, con Anastasia todavía desaparecida,
desconocida, salió a la luz la siguiente información. El 14 de diciembre, una vecina reportó que estaba sacando a sus perros a pasear y estos la arrastraron hacia una esquina alejada del edificio. En esa esquina habían desperdigados unos trozos de carne un tanto sospechosos y había manchas de sangre. La mujer se pensó que la carne estaba envenenada porque habían habido gente intentando matar perros en la zona y se los llevó de ahí. De lo contrario, les había dejado comérsela. Pero luego, dándole vueltas a la cosa, decidió llamar a la policía para reportar su extraño hallazgo. Cuando llegaron las autoridades, esos trozos de carne ya no estaban allí y los policías pasaron olímpicamente de investigar nada más. Porque al final, ¿a quién le importa que envenenen unos perros, no? ¿Por qué invertir recursos en eso? A mí a veces me sorprende cuando oigo cosas como estas, porque no sé si es que son departamentos que no se comunican entre sí o qué, pero desaparece una niña el día 14 y ese mismo día reportan unos trozos de carne y manchas de sangre al lado del edificio. ¿No ven la conexión entre esas dos cosas o qué? Bueno, la cosa es que ese reporte que se había inicialmente ignorado cobró relevancia el día 27 de diciembre. Un residente de la zona tenía que hacer algo en el vertedero local. Cuando llegó ahí, se fijó en una bolsa de basura parcialmente cubierta por la nieve de la que sobresalían unos trozos de carne. Este señor decidió llevárselo a su casa para dársela de comer a sus perros, pero cuando llegó a casa y empezó a analizar el contenido de la bolsa, se dio cuenta de que se trataba de restos humanos. Otro inciso. No sé si será cosa de la diferencia cultural, pero ¿qué le pasa a esta gente? Se encuentran trozos de carne random de origen desconocido a saber en qué estado y deciden dárselo a sus perros. Me parece una putísima locura hacer eso, pero no sé, ¿será cosa de no querer desaprovechar recursos? Yo qué sé, no lo entiendo. Corramos un tupido velo y seguimos. Vista la desaparición reciente, llamaron a los padres de la niña para identificar los restos y lamentablemente sí que se trataba de los restos de Anastasia. Toda la ciudad estaba en shock y a pesar de los esfuerzos de la policía no conseguían dar con el culpable. Y cuando digo esfuerzo quiero decir poco esfuerzo, porque tenían allí a una sospechosa perfecta y decidieron no seguir la investigación por ese hilo. Al final la ciudad se fue olvidando de este caso y todo volvió a la normalidad hasta el año 2013. En marzo de 2013, Sofía Zhukova recibió visita de una familiar lejana. Era una señora de 77 años que se llamaba Anastasia Mijeeva. No sabría deciros qué relación familiar tenían exactamente porque no me lo mencionan en ningún artículo. La cosa es que Anastasia justo había vendido su piso en Khabarovsk y le había pedido a Sofía quedarse en su casa un par de semanitas. Sofía le dijo que sí, ¿por qué no? Y Anastasia se mudó temporalmente a su piso. Pero vaya que raro, al cabo de unos días, Anastasia desapareció sin dejar rastro. La hija y la sobrina de Anastasia reportaron su desaparición a la policía porque hablaban con ella a menudo y era raro que hubieran perdido el contacto con ella en tan poco tiempo. Además, la señora había recibido una suma sustanciosa por la venta del piso y su plan era mudarse a Moscú con su hija después de terminar sus asuntos en Khabarovsk. Pero el 9 de marzo, justo después de cobrar su pensión, dejó de contactarlas y esto no tenía ningún sentido, sabiendo que el plan era mudarse a Moscú con su hija. Las autoridades una vez más fueron a entrevistar a Sofía a ver qué había pasado. De hecho, fueron a su casa a verla y cuando entraron en el piso se dieron cuenta de un detalle interesante. Había salpicaduras de sangre en la pared y en el radiador. La señora en su defensa contó todo lo que había pasado, según ella, claro. Resulta que el día 9, después de cobrar su pensión, Anastasia decidió, porque sí, recoger sus cosas e irse sin más. Supuestamente quería ir a quedarse con unos familiares en Primorie. Joder, qué casualidad, que justo ahí, ¿no? Justo la región rusa más alejada geográficamente. Dijo también que cuando Anastasia decidió irse, empezaron a pelear con Sofía intentando detenerla y hacerla entrar en razón. Incluso le quitó de las manos el bolso que contenía todos sus documentos. Pero a Anastasia le daba igual, salió disparada del piso y Sofía vio cómo se subía a un misterioso coche negro desde su ventana. La sangre del radiador se explica porque mientras discutían, Anastasia le empezó a sangrar la nariz y la salpicó por todas partes mientras gesticulaba. Los investigadores una vez más la dejaron tranquila por ahora, pero había cosas que no cuadraban. Primero, que Anastasia no tenía familiares en Primorie, y lo segundo es que la ventana de Sofía daba a un patio entre fincas y no a la calle. ¿Cómo había podido ver un coche, ver de qué color era y ver que Anastasia se metió dentro? Y otra cosa curiosa más, al poco tiempo de desaparecer Anastasia, los vecinos se dieron cuenta de que Sofía empezó a llevar su ropa y estaba continuamente sacando muebles del piso y llevándolos a los contenedores de basura. Cerca de esos contenedores los vecinos encontraron manchas de sangre. Pero a pesar de todos estos detalles, no son prueba irrefutable de
de un crimen. No podían acusar a Sofía de nada y por lo tanto la dejaron libre. Yo no sé, es 2013, existe la ciencia forense, pero imagino que el departamento de policía de ese pueblo no tendría presupuesto para invertir en este caso. Así que, una vez más, el pueblo y la ciudad pasaron página y se olvidaron de todo hasta el 2019. Vasily Shlyachtich, de 62 años, era el barrendero asignado a esa zona. No volveré a repetir su apellido porque es muy jodido. Había discutido con la mujer con la que compartía piso y esta le había echado de casa. Vasily entonces le pidió a una conocida poder quedarse en su casa una temporadita y esta conocida accedió. Esta conocida, por supuesto, era Sofía y el 28 de enero Vasily fue visto por última vez. Cuando Vasily no se presentó para trabajar durante varios días seguidos, se reportó su desaparición y esta vez las autoridades sí que fueron directos a por Sofía. Los vecinos que vivían justo debajo de su piso le contaron a los policías que la noche del 29 estuvieron escuchando golpes durante la madrugada, como si alguien estuviese metiendo hachazos. Después de los primeros golpes escucharon como los gimoteos de un hombre, luego escucharon golpes más fuertes y después se hizo el silencio durante un rato. Al cabo de un rato escucharon a la persona de arriba empezar a fregar el suelo. A la mañana siguiente estos mismos vecinos se encontraron a la vecina de arriba sacar un montón de bolsas de basura negras. A lo largo de esa misma tarde siguieron escuchando algún otro golpe ocasional como si la vecina de arriba estuviese cortando algo. Creo que todos tenemos claro lo que estaba haciendo Sofía y al día siguiente unas colegialas encontraron restos humanos al lado de unas tuberías de calefacción no muy lejos de ahí. Los restos fueron identificados como los de Vasily y esta vez sí que sí, la única sospechosa era Sofía. Fueron a hablar con ella y ya de paso registrar el piso a ver qué había ahí dentro. Y lo que había dentro eran manchas de sangre por todas partes y la cabeza de un hacha también manchada de sangre. La explicación que dio Sofía es que había estado cortando huesos para hacer un caldo y que las manchas de sangre pertenecían a su familiar desaparecida hace años, que ella no conocía a Vasily de nada pero lo había visto emborracharse por ahí hace unos días. Por suerte esta vez la explicación no coló y los policías se la llevaron bajo custodia. La señora por supuesto mantenía su inocencia pero al cabo de unos días encerrada decidió contar otra versión de los hechos. Según ella, el 29 de enero Vasily se trajo a un amigo a casa con la excusa de tomar té, pero en lugar de eso la asaltaron sexualmente. Mientras el supuesto amigo se fue después del acto, Vasily se negaba por completo a irse de su casa. Sofía dice que la única forma que tuvo de defenderse y echarlo de casa fue matarlo a hachazos. La cosa es que mientras ella estaba contando todas estas trolas, la investigación no se había parado. Se revisó su piso bastante a fondo y se encontraron más restos de sangre de Vasily y de Anastasia Mikheyeva debajo del suelo de madera. De esta forma se estableció la conexión entre estos dos casos y Sofía fue acusada de asesinato de Vasily y de Anastasia Mikheyeva. Pero de momento no habían encontrado ninguna conexión con la desaparición de la niña en 2005. Por suerte la mayoría de asesinos en serie no saben tener la boca cerrada y Sofía les contó todo lo que hizo a la niña a sus compañeras de celda. Es más, acabó confesando todos sus crímenes. Dijo que había matado y descuartizado a Vasily, a Anastasia Mikheyeva y por supuesto a la pequeña Anastasia Alexeyenko. Había tirado sus restos por la ventana para que los desperdigaran los perros. Pensad que sus compañeras de celda no tenían por qué ser asesinas también, podían estar ahí por robar en una tienda, por evasión de impuestos o algo así. Entonces quedaron horrorizadas al escuchar tal historia e hicieron lo que habría hecho cualquier persona normal, que fue contárselo a las autoridades. Con el testimonio de sus compañeras, Sofía entonces no tuvo otra que confesar todos sus crímenes ante la policía. De hecho, lo confesó todo, les dijo cómo los mató, dónde los golpeó, con qué arma, dónde tiró sus cuerpos. Al parecer descuartizaba a sus víctimas y tiraba los trozos a la basura poco a poco, repartiéndolos en distintos contenedores. Habiendo confesado, la sentencia de prisión estaba garantizada. Entonces, al cabo de un tiempo, Sofía intentó retractarse de su testimonio, diciendo que lo había firmado bajo presión policial. Aunque al final dio lo mismo porque los investigadores tenían más que suficientes pruebas ahora para condenarla. Antes del juicio recibió también una evaluación psicológica y según el informe estaba perfectamente sana y cuerda. No he podido encontrar cuántos años de prisión le habrían tocado hacer porque al final acabó muriendo en 2020 a causa de las complicaciones del COVID. Y así es como termina la historia de hoy. Al final no hubo justicia para nadie. No tenemos respuesta a qué le llevó a cometer estos crímenes, cuál fue el detonante. Lo voy a dejar aquí por hoy. Como siempre, muchas gracias por pasaros. No os olvidéis de darle a sub si os gusta este tipo de contenido y si queréis comentarme algo del caso o incluso sugeridme otro, dejádmelo en los comentarios que os leo. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!